En un mundo antiguo y lejano, un hombre llamado Matusalén vivió una vida extraordinaria. Era el octavo patriarca antediluviano, es decir, que vivió antes del diluvio universal. Y también fue el hombre que vivió más años de toda la historia, según la Biblia. Matusalén nació en el año 3952 del calendario bíblico. Su padre fue Enoc, un hombre justo que caminó con Dios. Matusalén se casó con Edna y tuvo 5 hijos y 3 hijas. Matusalén vivió una vida larga y plena. Vio el mundo cambiar a su alrededor, desde los primeros asentamientos humanos hasta el surgimiento de las grandes civilizaciones. Fue testigo de guerras, revoluciones y avances tecnológicos. Pero también fue testigo de la bondad y la belleza de la humanidad. Durante su vida, Matusalén se dedicó a servir a Dios. Matusalén fue también un hombre de sabiduría. Aprendió mucho de la vida y de Dios. Compartía su sabiduría con los demás, enseñándoles cómo vivir una vida justa y piadosa. Matusalén tuvo 3 hijos, Lamec, Noé y Naacor. Lamec fue el padre de Noé, quien construyó el arca y salvó a su familia del diluvio. Era un hombre sabio y piadoso, y su ejemplo inspiró a muchos. Matusalén también fue un hombre de gran conocimiento. Estudió las estrellas y los planetas, y se convirtió en un experto en la naturaleza. Matusalén murió en el año 1656 del calendario bíblico, a la edad de 969 años. Su muerte fue un evento significativo, ya que marcó el comienzo del fin de los días previos al diluvio universal. ¿Por qué es Matusalén importante en la Biblia? Matusalén es importante en la Biblia por varias razones. En primer lugar, es un ejemplo de la bondad de Dios. Dios le concedió a Matusalén una vida larga y plena, como una muestra de su amor y misericordia. En segundo lugar, Matusalén es un ejemplo de la importancia de la fe. Matusalén siempre confió en Dios, y su fe le dio fuerza y esperanza durante toda su vida. En tercer lugar, Matusalén es un ejemplo de la importancia de la oración. Matusalén oraba a Dios con frecuencia, y su oración le ayudó a mantenerse en comunión con Dios y a recibir su guía. La historia de Matusalén es una historia inspiradora que nos enseña mucho sobre Dios, la fe y la oración. Es una historia que nos llama a vivir una vida digna de la llamada a la que hemos sido llamados. ¿Qué nos enseña Matusalén sobre Dios? Matusalén nos enseña que Dios es un Dios bueno y misericordioso. Dios le concedió a Matusalén una vida larga y plena, como una muestra de su amor y cuidado. ¿Qué nos enseña Matusalén sobre la fe? Matusalén nos enseña que la fe es importante para vivir una vida plena y satisfactoria. Matusalén siempre confió en Dios, y su fe le dio fuerza y esperanza durante toda su vida. ¿Qué nos enseña Matusalén sobre la oración? Matusalén nos enseña que la oración es importante para mantenernos en comunión con Dios. Matusalén oraba a Dios con frecuencia, y su oración le ayudó a recibir la guía y el consuelo de Dios. La historia de Matusalén es una historia que nos llama a vivir una vida digna de la llamada a la que hemos sido llamados. Es una historia que nos inspira a confiar en Dios, a vivir con fe y a orar con frecuencia. Por último, Matusalén es un precursor de Noé. Su vida y su muerte preparan el escenario para el diluvio universal, que representa el juicio de Dios sobre la maldad del mundo. La historia de Matusalén es una historia de esperanza y fe. Es una historia que nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, debemos confiar en Dios. Una historia que llama a la gente al escucharla. Es una historia que nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre nuestra relación con Dios. La historia de Matusalén nos enseña que la vida es un regalo precioso. Debemos aprovechar cada momento y vivirla al máximo. También nos enseña que la fe en Dios es lo más importante en la vida. Sin fe, no podemos superar los desafíos que nos presenta la vida. La historia de Matusalén es una historia que nos inspira a ser mejores personas. Es una historia que nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, debemos seguir adelante y nunca perder la esperanza.